Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elizabeth Sánchez, soy profesora de la Universidad de Cádiz, investigadora en literatura africana, estudios postcoloniales y de género y docente pues, en francés lengua extranjera. Me alegra mucho estar aquí, formar parte de este congreso que considero tan importante y tan esencial en los tiempos que corren y agradezco pues, al comité científico y organizador por permitir este encuentro virtual y esta red que estoy segura será muy fructífera. Creo que si en algo estamos de acuerdo, la mayoría de personas que formamos parte de este evento, es que pues, la educación está viviendo un momento de transformación muy acelerada y que la innovación docente se está volviendo pues, más imprescindible que nunca, ¿no? Esto pues, se debería a que en los últimos años la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el panorama de la enseñanza y concretamente en el panorama de la enseñanza de lengua. Y aunque ofrece herramientas pues, muy potentes y muy útiles, ¿no? Y accesibles al alumnado, también habrá interrogantes que no podemos pasar por alto. En este caso, pues el objetivo de esta intervención sería reflexionar sobre cuáles son los límites de esta inteligencia artificial generativa. Concretamente hablaré de ChatGPT, que es la herramienta que ahora mismo pues, es más accesible al alumnado y pondré especial atención a cuáles son los sesgos que esta herramienta reproduce y las implicaciones éticas, las implicaciones pedagógicas que estos sesgos tienen luego en el aula, ¿no? En la docencia del francés como lengua extranjera. Para responder a estas interrogantes, en primer lugar, conviene precisar de qué estamos hablando, ya que en la actualidad existen infinidad de aplicaciones para generar imágenes, contenido, gráfico, audio, vídeo, incluso simulaciones o entornos interactivos que permiten al alumnado practicar una segunda, tercera o cuarta lengua extranjera, y algunas de ellas, de estas aplicaciones, son las que aparecen en esta diapositiva, como puede ser Grammarly, por ejemplo, o Scrivens, que son herramientas muy parecidas, que detectan errores gramaticales, de puntuación y que ofrecen mejoras, ¿no?, al alumnado. En este caso, como les he dicho, pondré el foco de atención en la inteligencia artificial generativa, como Gemini o ChatGPT, y más concretamente ChatGPT, puesto que considero que es la herramienta que más puede poner en riesgo la capacidad de aprendizaje del alumno, puesto que a diferencia de correctores o asistentes de práctica lingüística, esta inteligencia artificial no solo sugiere mejoras, sino que puede generar contenido completo, lo que favorece pues, esa dependencia del estudiante, reduciendo su esfuerzo en la producción propia, por ejemplo, de texto en inglés o en francés, en este caso en francés, o en la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje de la lengua. Entre las principales acciones que se le pueden pedir a la inteligencia artificial en la enseñanza de una segunda lengua, del aprendizaje de la lengua extranjera, sería, por ejemplo, la redacción de textos completos, por ejemplo, pues una carta formal, un email o un texto argumentativo crítico. Se podrían pedir correcciones o mejoras del texto escrito por el propio alumnado, ofreciendo así a la inteligencia artificial pues una mejora de la gramática, corrección de posibles errores, también, pues, resúmenes o análisis completos de obras literarias, pudiendo analizar pues, personajes, temas centrales e incluso dando una perspectiva y una opinión crítica sobre el argumento de la obra, o traducción de texto, traducciones del francés al español o del español al francés. Sin embargo, el problema principal de esta herramienta, inteligencia artificial generativa, sería no tanto la rapidez o la eficacia con la que puede ofrecer al alumnado esta respuesta, sino que, bueno, pues como sabemos, funcionan a partir de enormes bases de datos y de algoritmos que reproducen respuestas aparentemente neutrales. Es decir, el alumnado puede acceder a una información rápida, realizar ejercicios con ayuda, recibir una retroalimentación inmediata, pero el problema principal está en que estos sistemas, insisto, aparentemente neutrales, no están libres de condicionamiento, ya que, pues como les decía al inicio, se pueden encontrar sesgos de género, sesgos culturales, sesgos raciales, sesgos lingüísticos, por los tipos de datos, los tipos de informaciones que han alimentado a esas bases, y esto pues, puede filtrarse en el aula de lenguaje y tener consecuencias sobre pues, la calidad educativa o la equidad, reproduciendo estereotipos sociales, por ejemplo. Esos sesgos, como está indicado en la diapositiva, pues son creencias inconscientes, desviaciones sistemáticas en los resultados del propio sistema, que está basado en estereotipos con los que hemos crecido socialmente y que se han interiorizado. Entonces, la exposición repetida a un contenido sesgado sin un análisis crítico puede afectar, como veremos en la diapositiva siguiente, a las actitudes y al comportamiento del alumnado, de los usuarios que acceden a este tipo de información.
En el caso de los ecos de género y los ecos culturales o raciales, que son los que he elegido para mostrarles el ejemplo, pues en el caso de los ecos de género se observa que el contenido producido por esta inteligencia artificial generativa puede omitir a veces el femenino y utiliza el masculino como un pronombre genérico, pronombre neutro, perpetuando pues el androcentrismo lingüístico y contradiciendo a la enseñanza de una escritura inclusiva, ¿no? Por ejemplo. Luego, por otro lado, también en el caso del seco racial se observa pues la selección de ejemplos, de referencias y materiales que pueden favorecer a determinadas visiones culturales, silenciando pues otras visiones menos representadas en los corpus de entrenamiento, es decir, pues privilegia una mirada occidental y una visión occidental pues de la literatura y en general del mundo y silencia otras variedades pues no tanto em, culturales sino también una variedad lingüística del francés que se alejan de esa lengua del francés de Francia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto se traduce principalmente pues en una representación estereotipada de la lengua francesa en este caso y de su contexto. Desde un punto de vista lingüístico, como hemos visto previamente, en la invisibilización de realidades lingüísticas menos reconocidas, em, que privilegie pues, determinadas visiones del francés y pues en el caso de la parte cultural, pues también limitando el aprendizaje de una cultura de la francofonía mucho más amplia. Es decir, estos no son simples errores técnicos, sino que insisto en que tienen un impacto directo en la forma en la que los estudiantes perciben la lengua, la cultura y las relaciones sociales de esos contextos. La exposición continua, repetida a estos contenidos secados pueden reforzar esos estereotipos ya presentes de géneros raciales o culturales y también proporcionando una visión muy limitada de la diversidad lingüística del contexto de la francofonía. Y esto hace que sea imprescindible que el profesorado de francés en lengua extranjera tenga en cuenta estas limitaciones de la inteligencia artificial y que por lo tanto en el aula adopte un enfoque crítico en la utilización, aunque esto lo hablaremos con más detalle en la última diapositiva. Con el objetivo de mostrarles cómo se traduce esto en estos ejercicios que se le piden a ChatGPT, cada vez es cierto que la inteligencia artificial generativa está mucho más entrenada y que por lo tanto es más difícil apreciar estos sesgos, por ejemplo, de género, ¿no? Los sesgos raciales, pero siguen estando presentes de una manera muy sutil. Por ejemplo, se le plantean tres ejercicios o se le solicitan tres, tres consignas, en este caso a ChatGPT, que son las tres imágenes que pueden ver aquí. Y en el primer ejercicio, por ejemplo, se le pide a ChatGPT pues, la redacción en francés de un texto corto sobre una mujer que llega a una nueva ciudad. Y no se da ninguna más información. La respuesta ofrecida es la historia de Marie, que es una mujer con los ojos verdes que llega a la ciudad de Lyon. Estamos viendo aquí que vuelve a poner el foco, o sea, que el escenario de esta redacción es Lyon, una ciudad francesa, y que, pues, tal y como se describe al personaje, vemos que es una visión bastante occidental y eurocéntrica, ¿no? Luego, en el segundo ejercicio se le solicita una carta formal, que es uno de los ejercicios más habituales en la práctica de la expresión escrita en francés, y en este caso, nuevamente, el chat sitúa el escenario en una ciudad francesa que es Marsella. Son, como digo, respuestas como muy sutiles, ¿no? Y son secos que se observan de una manera muy sutil, pero que sí limitan pues ese aprendizaje del contexto francófono como un contexto mucho más amplio y mucho más allá que el propio hexágono. El tercer ejercicio que se le pide es una lista de libros, de recomendaciones, de textos de autoría francófona. Es decir, no se especifica francesa, sino francófona. Vemos que los primeros ejemplos propuestos responden principalmente a autores masculinos, es decir, a hombres autores, y además vuelve a poner el foco en la producción del país galo, ¿no? de Francia. Estos ejemplos que se han señalado pues, ponen de manifiesto los sesgos que reproducen la respuesta de esta herramienta.
sesgo, bueno, estereotipo físico, eurocentrismo, falta de representación geográfica o sobre representación de autores masculinos. Es cierto que pueden parecer aspectos aislados y que lo que les he mostrado no es más que una pequeña muestra, pero en conjunto evidencian cierta tendencia que conviene analizar críticamente, sobre todo por parte del profesorado de enseñanza de lengua, también aplicable a otras materias. Es decir, aunque ChatGPT se perciba como una herramienta neutral y que pongamos el foco de atención en que el principal problema es una tendencia por parte del alumnado a, a ceder esas actividades y a obtener una respuesta rápida por parte de estos sistemas, no podemos perder de vista que el contenido que se produce está muy ligado al ejercicio de poder dentro de las sociedades que mayor distribución de materiales de entrenamiento para el chat realizan. Es decir, eh, insisto en que ChatGPT y la inteligencia artificial en general realiza esfuerzos para atenuar estos sesgos y para que cada vez sean más imperceptibles, pero esto también tiene una consecuencia y es que se muestra de manera más sutil y cada vez es más difícil percibir estos sesgos y están ahí, puesto que el contenido y el contexto geográfico, cultural que alimenta esta base de datos va a estar estrechamente ligada a pues, una sociedad occidentalocéntrica y eurocéntrica. Esto pues tiene algunas implicaciones pedagógicas y éticas, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado, y es que ante el riesgo de reproducir estos sesgos en el aprendizaje, de que estos estereotipos se cuelen en el aula y de tener esa falsa percepción de neutralidad de los textos producidos por ChatGPT, que es lo que hace que el alumnado confíe en las producciones que esta herramienta les ofrece, pues hay una necesidad de formar al alumnado en tener un espíritu crítico. Es decir, es cierto que hay numerosas universidades que han evitado el uso de inteligencias artificiales y hay otras que, teniendo en cuenta que es una herramienta que está presente en la enseñanza, optan por formar al alumnado en un uso responsable de esta herramienta. Entonces, más allá de esa formación, pues también se recomienda o sería interesante complementar lo que la inteligencia artificial ofrece con materiales diversos en el propio aula, es decir, que desde la docencia en el aula y desde el temario que propone el profesorado también haya una cierta diversidad geográfica, cultural y que también contrarreste esos sesgos que se pueden reproducir luego de otra forma. Luego, en cuanto a las implicaciones éticas, pues como les decía, el resultado de estas solicitudes o de estas peticiones que se realizan a la inteligencia artificial pueden ser la invisibilización de voces, de culturas o de variedades lingüísticas minoritarias, aunque nunca son minoritarias, puesto que forman parte de buena parte del globo, y el refuerzo de esas desigualdades geográficas, de la lengua, de género, raciales. Esto implica, por lo tanto, como les decía, que haya una responsabilidad por parte del profesorado o del equipo docente en el uso y que tanto en el aula como con ejercicios de clase, por ejemplo, se promueva o se promocione un uso consciente de la tecnología. Uso no limitado también, pero sobre todo consciente y que el alumnado sea capaz de em, tener una visión crítica de la respuesta que recibe, ¿no? Que no sea una confianza ciega en la respuesta de estas inteligencias artificiales, que haya un reconocimiento de que estas herramientas tienen una serie de limitaciones y que el alumnado sea capaz de cuestionar la respuesta de la inteligencia artificial, de comparar las fuentes también. Dicho esto, espero que esta presentación haya resultado de vuestro interés. Os agradezco infinitamente la atención y de nuevo a todo el comité organizador y científico por este congreso.